Este es mi relleno especial para las flautas de papa. Lecotiu. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Aide. El día de hoy les voy a compartir la receta de unas papitas con huevo y jitomate que las hacía muchísimo mi madrina Tere. Y de verdad que es una receta que me encanta desde que soy súper chiquita y por eso se las quiero compartir a ustedes con muchísimo cariño. Es una receta ideal para los días en que no quieres comer carne o para los días que quieres hacerle un guisadito a los niños y quieres como cambiarle un poquito a lo que les da siempre. También es una excelente opción para el desayuno. En la olla express colocaré 2 papas grandes. Voy a cubrir con agua y voy a agregar una cucharada de sal. Cuando el vapor empiece a salir fuerte, pongo mi válvula y me voy a esperar entre 6 y 7 minutos. Mis papas son grandes, así que me esperaré en esta ocasión 7 minutos. Si no tienes olla express, no pasa nada. Igual los puedes hacer en cualquier olla que tengas en tu casa. Solamente varía el tiempo de cocción. Dependiendo del tamaño de tus papas, si son medianitas va a tardar aproximadamente 20 minutos. Si están muy pequeñas, 15 minutos. Y si están grandes, 30 minutos. Pasaron los 7 minutos. Espero hasta que la olla se enfríe y baje este indicador para poder abrir mi olla. Vamos a pelarlas. Yo antes de cocerlas les hice un corte transversal. Esto me ayuda a pelarlas. Y las vamos a picar en cuadros pequeñitos. No tienen que estar así como picadas muy artísticamente. Este platillo es un platillo rústico, así que pícalas en cuadritos, pero no es tan importante el tamaño, puesto que de esto vamos a hacer como un tipo puré. No tan molido como un puré, pero sí bastante machacadito. En la licuadora colocaremos un trozo de cebolla, un cubito de consomé de pollo, un diente de ajo mediano, 5 jitomates partidos en cuartos, una taza de agua y una cucharadita de sal. En una sartén caliente pondremos un poco de aceite y aquí pondremos a sazonar nuestra salsa. Una vez que empiece a hervir, vamos a esperarnos 20 minutos a que se sazone. A esto le voy a poner pimienta negra molida. Dejamos que se siga sazonando la salsa. Busco 2 cosas al hervir esta salsa. Una, que se sazone, y 2, que se pierda el agua y me quede una salsa espesa. Y por esa razón no la voy a tapar. En una sartén caliente voy a poner bastante aceite y ahí voy a poner a dorar mis papas un poco. A mis papas también les voy a poner un poco de pimienta negra molida y un poco de sal. Las papas ya se doraron un poco. Ahora voy a pasar esta salsa que tengo hirviendo a mis papas. Ahora, con las papas así hirviendo, voy a romper 3 huevos. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a mover. Voy a dejar que el líquido de mi salsa se consuma aún más. Vamos a mover de vez en cuando. Si se fijan, ya se está perdiendo muchísima humedad. Ya pasaron 5 minutos de estar hirviendo. Y ahora lo que vamos a hacer es, con un machacador, vamos a machacar un poco estas papas, que se sientan las papitas cuando te las comas.
Estas papitas nos encantaban a mí y a mis primas. Cada vez que las hacía mi madrina era delicioso. Después mi mamá también nos las empezó a hacer. Y era yo muy feliz cada vez que las comía. Miren, ya quedó. Tiene una consistencia firme y se ven los trozos de papa. Esto ya está listo para hacernos unos taquitos. En nuestro comal vamos a poner tortillas. Vamos a servirlo en nuestro platito y le vamos a poner nuestras papitas con huevo y jitomate. Así vamos a armar nuestros 3 taquitos. Estas papas también son buenísimas para hacer tacos dorados de papa, flautas de papa. Un beso hasta el cielo para mi Nina. Ahora fíjense, para mis niños, así. Para mí, así. La vida es bella. Es bella cuando comes así. Si te gustó esta receta, regálame un like, suscríbete al canal para ver más recetas como esta. Nos vemos en el próximo video. Gracias por verme. ¡Mua! Le Cotiu.